Ok, Bueno, Damián, ahora buenas sí, ¿eh? noches. Buenas noches, colegas, buenas noches a todos. Vanessa, si podés, por favor, silenciar el micrófono. Vanessa Pérez. Gracias. Sí. Bueno, Vanessa, si podés silenciar el micrófono, te agradezco, así podemos continuar con más nitidez. Estamos reunidos en este nuevo conversatorio. Tenemos el agrado de tener a tres profesionales que tienen una amplia trayectoria, disciplinas diferentes, es decir, que el refuerzo de la asociación por la mirada interdisciplinar sigue siendo un eje para esta convocatoria. Este conversatorio va a ser muy interesante, no solo por la trayectoria de las mujeres que exponen, sino también porque trabaja desde la literatura temas que son difíciles de abordar y que nos permiten a nosotros tener más herramientas simbólicas para poder cada uno desde su profesión intervenir en el ámbito forense. Así que, Silvia, si querés comenzar con las presentaciones de las colegas. Bueno, cómo no. Entonces vos te ibas a encargar de presentar a Ivana y a Magela. Perfecto. Bueno, entonces presento a Ivana Ruggini. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación. Tiene 13 años de trayectoria en consultorios terapéuticos interdisciplinarios y trabaja asesorando a padres y coordinando talleres de habilidades sociales, junto a el refuerzo de algunas terapias que aplica en su tarea profesional. Y por otro lado tenemos a Magela de Marco. Ella es periodista y escritora. En 2017 publicó su primer libro y allí se fueron sucediendo otras publicaciones y ha presentado sus trabajos en la Feria Internacional del Libro en Frankfurt, en Alemania, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en México, y en la Feria Internacional del Libro Infantil en Bolonia. Ha hecho diferentes presentaciones para sus publicaciones. Trabaja en las publicaciones en algunas de las publicaciones con Caro Grossi, que es la otra invitada. Y bueno, tiene numerosas declaraciones de interés en sus publicaciones. Así que nos quedaría la presentación, Silvia. De Caro Grossi. Sí, muy bien. Es diseñadora e ilustradora, nació en Bariloche, pero se crió en Ciudad de Neuquén. Dice que se formó como educadora biocéntrica, es facilitadora de biodanza y acompañante de pedagogía 3000. Tiene publicaciones más de 20 libros en Argentina, Uruguay, Perú, México, España y Estados Unidos. Entre los más relevantes, junto con Magela, el Acá estoy, editado por La Brujita de Papel, Oficina para Cambiar el Mundo, editado por Sigmar, Palabras Semilla, Un papá intermitente, Sol en el bosque y Mi amigo el mar, editorial La Brujita de Papel. Desde el año 2020 comienza a dar charlas junto a Magela de Marcos sobre abuso sexual infantil, tomando como punto de partida su libro Sol en el bosque, publicado por La Brujita, bueno, ya lo dijimos, declarado de interés general por la Honorable Cámara de la Nación, perdón, Congreso de la Nación, perdón, Honorable Congreso de la Nación. Desde el 2021 y hasta la actualidad, inician el ciclo de conversatorios de Sol en el Bosque, viajando por la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Neuquén y Chubut. En el 2022 inician en escuelas de provincias de Buenos Aires, bibliotecas, talleres, con el libro Palabras Semilla, recorriendo también Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Chubut. Desde el 2022 implementan talleres para adultos, sobre todo para docentes, bibliotecarios, etcétera, psicopedagogos, estudiantes, público en general, donde se trabaja
la importancia de la literatura en el aula y cómo desde allí podemos abrir temáticas que de otras maneras son más difíciles de abordar. No solo que le damos la bienvenida, les agradecemos, y también a Gabriel que haya tenido el contacto y nos las haya puesto a disposición. Y aparte decirles y contarles que este tema, por ejemplo, es un tema central de un seminario que yo doy en la facultad, aparte de una cátedra, pero digamos, un seminario electivo que doy para los alumnos cuando ya se están por recibir en psicología, y es el abuso sexual infantil como con diversas formas, etcétera. Es tema de estudio a mi seminario, y antes de comenzar les quería recomendar a todos que, hablando de estas cosas, recordé que hay una canción para todos los padres con niños pequeños y no tan pequeños, que la usa Canticuénticos y que se llama Hay secretos. Es divina, divina. Sí. Bueno, las dejamos Exacto. entonces con el conversatorio, colegas, de Emociona. Sola en el Bosque. Así que muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Como el libro es muy cortito, para las que no lo conocen y los que no lo conocen, queríamos leérselo y que vean las imágenes para después sí arrancar hablando un poquito de qué se trata y por qué lo hicimos y todo lo demás. Caru, ¿vos ponés las imágenes? Bueno, sola en el bosque. Cuando todos se van a trabajar, la casa se transforma en un bosque oscuro y peligroso. Y el lobo está. Un bosque con pisadas que estrujan ramas secas. Un bosque de aullidos, susurros, aleteos. Lleno de pozos y pantanos, donde siempre terminó cayendo. Y no hay donde esconderse. El lobo siempre te alcanza, te atrapa, te convierte en su presa. Cuando todos vuelven cada tarde, el bosque se desvanece y el lobo se disfraza. Esconde los colmillos y las garras y se vuelve a meter en su cueva. No sin antes decirme por lo bajo: hasta mañana, ovejita. Basta, no quiero. Basta de bosques tenebrosos. Basta de lobos. Esta tarde, cuando regresen de trabajar, a alguien se lo cuento. Lobo está, le grito al oído. Me largo a llorar, sin parar. Me mira, me escucha, pero no me entiende. No me entiende. Hasta que un relámpago le atraviesa las pupilas. Empieza a mirar para todos lados, como buscando alguna señal, algún indicio. En un claro del cuarto encuentra unas huellas. Le sigue el rastro, más señales, más huellas, más pistas. Y debajo del silencio, las marcas del lobo. Piedra libre al lobo. En mi casa vivía un lobo humano hasta que me animé a contarlo y ya no está. Bueno, vieron que es cortito, pero potente. El cuento lo escribí y lo hicimos con Caru porque las dos pasamos por situaciones de abuso
En el caso de Caru fue en su infancia y en su adolescencia, en mi caso fue en la preadolescencia, y siempre nombro estas etapas porque solemos pensar que esto nos ocurre o le ocurre a los más chiquititos, que son más indefensos, que no saben cómo actuar, y no. Nos pasó también de más grandes porque uno y una nunca está preparado para un abuso. Yo a los 12 años no estaba preparada para un abuso, Caru ya de adolescente tampoco. Y eso te paraliza, ¿no? Y como es algo que deja huellas y deja marcas, y en nuestro caso tardamos muchos años en poder nombrarlo realmente, porque tal vez cuando a mí me pasó, yo se lo minimicé tanto a mi papá cuando lo conté, que mi papá no actuó. Eh, entonces, como esto, ¿no? Como a mí me costó tanto, recién después, a los 17, 18 empecé terapia y, y después lo empecé a nombrar lisa y llanamente. Nosotros queríamos que los niños, las niñas, las infancias y las adolescencias, existiera un libro que hablara de esto, donde si alguien estaba pasando por esta situación, se sintieran identificados y le pudieran poner palabras a los silencios. El primer texto que yo escribí era mucho más, tenía palabras muy fuertes. Como la temática era muy compleja, nos asesoramos con el Servicio de Salud Mental del Hospital Materno Infantil de San Roque, Entre Ríos, donde Caru tiene a su prima trabajando ahí, y entonces ella y el jefe del servicio vieron el texto y me hicieron cambiar algunas palabras, porque vieron que el cuento no dice la palabra abuso, no hay ninguna palabra fuerte, lo que son fuertes son las imágenes, o sea, todo lo que no dice el texto lo dicen las imágenes de Caru, pero esto porque las tuve que suavizar. En el primer texto, esta nena acudía a su mamá y ellos me dijeron que no, que abriera el juego porque no siempre hay una mamá disponible o porque no está físicamente o sí está físicamente, pero no es la persona de confianza de esa nena. Y es común escuchar a veces cuando una niña o un niño acude a la madre, que la madre, el tío me tocó y la madre, no, el tío es querendón, te pareció, vos lo buscaste, ¿no? Una nena de 5, de 6 años va a buscar a un adulto de 40, 40 y pico de años. Entonces, Caru lo dibujó ahí con un personaje ambiguo. Se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí. Sí, se Este, escucha perfecto. Buenísimo. Que está muy bien logrado porque la idea era que cada niño y cada niña que si está pasando por algo así, se pueda sentir identificado con esa persona de confianza. Sea la mamá, sea un familiar, una hermana, una portera, una vecina, una señorita, ¿no? Entonces se abrió el juego de esa manera. Y bueno, y después recurrí al lobo porque pobre lobo lo tenemos asociado con el embaucador, el mentiroso, el que te quiere comer, el que te quiere hacer daño, ¿no? Para que los niños y niñas y adolescentes, bueno, adolescentes sí digo, pero niños y niñas sobre todo, asociaran con esta figura de peligro. Bueno, así como con canticuénticos también, nos escriben muchas docentes, muchas mamás, agradeciéndonos el libro, porque a partir del libro muchos niños y niñas pudieron hablar, niñas de 12 años, niños más chiquititos, hijas que le habían podido decir a la mamá que el papá las estaba tocando, pero que no podían hablar frente a la cámara Gesell, y a partir del libro pudieron ¿no? Ponerle palabras y decir que era eso lo que les pasaba. Cuando hicimos el libro con Caru, y dijimos, bueno, ahora hay que salir a presentar esto, ¿no? Y no es que nos encanta hablar de nuestra vida privada y las cosas que nos pasaron, pero sentíamos que era algo necesario porque sigue siendo un tema tabú, se sigue escondiendo, porque como en general es intrafamiliar, son familiares en general, padres, tíos, abuelos, padrastros, o ese amigo de la familia que le regala un montón de cosas a nuestros hijos y nuestras hijas y nunca se nos pasaría por la cabeza que es ese. Se sigue escondiendo, ¿no? Y también porque es muy difícil, yo digo,
¿por qué digo, por qué hay tantas madres negadoras o tantos familiares negadores? Porque debe ser terrible que te vengan a decir, no sé, que venga mi hijo a decirme, mamá, el tío me hizo tal cosa. Es como, ¿no? Uno no lo puede creer, entonces desde ahí no se justifica, pero se entiende esa reacción de no poder creer que, ¿no? Que alguien de la familia que se supone que lo tiene que querer y cuidar a ese nene o esa nena es la que lo está abusando. Si querés, Neri, vos, y vamos pues mechando Iván y después. Dale, dale. Sí, te escuchaba y hace rato que no hablamos de este libro y nos veo en esta situación y digo, ya pasaron 5 años y seguimos hablando y me conmueve como si fuese la primera vez. Te escuchaba recién y era muchas veces esto, ¿no? De en quién deposito este primer relato, en quién confío, en quién es esa persona. Muchas veces no es mamá, por lo duro que es recibirlo, ¿no? Además de que no lo puedo creer, es durísimo recibir el relato de tu hijo y decir, esto pasó adelante de tus ojos. También es muy duro de contar porque el miedo más grande que tenemos las personas que pasamos por un abuso es que no nos crean. Y es un miedo inmenso. O sea, pasaste por esas vivencias y juntar el coraje para hablar esa primera vez. Yo me acuerdo que me temblaban las piernas y mi mayor miedo era que no me creyeran. Y hoy lo miro a la distancia y digo, ¿cómo me voy a inventar algo así? Pero ese es el temor más grande que tenemos. Que crean que nos lo inventamos. Y he escuchado muchísimas veces en este mundo adulto que juzga a muchísima gente decir que víctimas de abuso se lo inventaron. La misma Telma Fardín la acusaron de haberse inventado las cosas por las que pasó y he escuchado cosas muy horribles y he leído, por notas que hemos dado en algún momento con Maje, cosas que dicen de una, ¿no? O sea, nosotras contamos nuestra historia justamente porque nos dimos cuenta que así ayudamos a otros a hablar. No porque nuestra historia sea distinta, sino porque nuestra historia es la misma de un montón. Entonces, la palabra de uno habilita la palabra en otros. Y en parte es por esto que seguimos acá 5 años después y vamos a seguir todo lo que sea necesario, hablando de lo que pasamos. Creo que lo primero que tenemos que poder hacer es esto, escuchar y seguir escuchando y seguir hablando y seguir limpiando nuestras vivencias, porque empezás por lo más grosero, pero a medida que va avanzando el tiempo y seguimos hablando, nos seguimos dando cuenta de en cuántos otros espacios seguimos pasando por abusos. En esto de haber estado tanto tiempo en silencio, tantos años de silencio, hacen que sigas repitiendo abusos en otros ámbitos de tu vida. Parejas, jefes, jefas, colegas, ¿no? Uno sigue repitiendo el abuso. Por eso, más allá del daño que se hace, que sucede en la infancia y que es terrible, o en la adolescencia o preadolescencia, ser más grande no hace que sea más pequeño. Sigue siendo algo terrible y sigue llevándote mucho tiempo reconstruirte. Por supuesto que mientras más chico sos, más tiempo te va a llevar y mientras más silencio cargues, más tiempo te va a llevar. Pero empezar a hablar, ese primer paso, requiere de mucho coraje. Por eso tenemos que estar preparados y preparadas para poder alojar este relato, para que nuestra cara, nuestros gestos, nuestras palabras acompañen y podamos estar disponibles a lo que estamos recibiendo. Porque si no, la primera reacción es quizás juzgar, es quizás negar, es preguntar, repreguntar, revictimizar. Por eso muchas veces en estos conversatorios y en estos relatos que aparecen quizás de personas que nunca se animaron a hablar
están revisando por primera vez su propia historia, ¿no? Porque hay muchas personas lo dejamos, queda ahí tapado, ¿no? Queda en el inconsciente. Fue tan brutal lo que nos pasó que queda ahí abajo, tapado. Y escuchando el relato de otros, empezamos a caminar para atrás y hoy como adultos sí podemos abrir esa puerta y mirar. A mí me pasó que el abuso de mi primera infancia, tenía 4 años, o casi 4 años, eh, quedó tapado, quedó escondido, quedó ahí solapado. Sí, el de la adolescencia, ese sí, lo recuerdo desde el minuto uno, pero también me costó muchísimo darme cuenta de qué era lo que había pasado. Y cuando recuperé esas memorias, estaba en un proceso terapéutico, con una muy buena terapeuta que me acompañó maravillosamente. Esos recuerdos que eh, aparecieron cuando yo tenía 19 años y tengo clarísimo que no podrían haber aparecido antes. Y cuando empezamos a hablar nosotras, hay muchas personas adultas que se empiezan a dar cuenta, che, pará, pero y empiezan a aparecer. Entonces, por eso esto de hablar y el libro, y que sea un tema que esté sobre la mesa, que sea un tema del que hablemos, dejemos de esconderlo. La vergüenza cuando pasas por un abuso es inmensa, es, es realmente inmensa, es otra de las trabas que tenés que atravesar. Esa sensación de suciedad, de culpa, la culpa y la vergüenza son gigantes. Eh, por eso tenemos que estar preparados, sobre todo ustedes como profesionales, para poder acompañar, ¿no? Y revisar lo propio, porque somos hijos, somos nietos de generaciones muy violentas, donde el abuso estaba muy naturalizado. Y si bien el abuso sexual, que es lo que hoy nos trae, es gravísimo, también hay otras formas de abuso quizás un poco más, vamos a decirle sutiles, livianas, que no es cierto, pero menos, no sé, horripilantes de nombrar, también tenemos que poner el foco ahí. Yo me doy cuenta hoy, y esto es algo bastante nuevo para mí, creo que fue el año pasado más que en algún viaje que hicimos hablando de Sola en el Bosque, que me di cuenta que los abusos psicológicos emocionales de mi infancia, en mi propia familia pasaba, alentaron todo esto también, ¿no? Digo, yo fui abusada sexualmente, emocional, psicológicamente. Y darme cuenta de ese abuso psicológico y emocional fue como un baldazo, como si me estuviese dando cuenta la primera vez. Digo, hace 25 años que vengo trabajando el abuso en mi vida, pero también es muy fuerte y está mucho más naturalizado que el abuso sexual. Iva, que Hola, te veo buenas así. noches. Eh, Vamos hacia eso. Gracias a la asociación por esta oportunidad y poder contarles. En este caso, les contamos cómo acercamos estos talleres, estos conversatorios que le damos al público en general y sobre todo a los docentes. O sea, la verdad que tenemos la oportunidad de hablar de este tema, de acercar esta herramienta a docentes que ven a los niños muchas horas y que son generalmente los que detectan que algo anda mal, que algo cambió en estos pequeñitos. Entonces vamos a empezar, como les contamos al público en general, en un taller común, que para ustedes será ya sabido, pero así les contamos, porque al escuchar la teoría, lo que hay detrás de esta herramienta, también uno va aprendiendo y se va tomando conciencia de un montón de cosas como nos pasa a nosotras, que al darle una vuelta más de tuerca al texto, a las imágenes, se nos despiertan más memorias en cada uno de nosotros, porque los cuentos, ya lo sabemos, este cuento está etiquetado como infantil, pero al infante necesita el mediador del adulto. Entonces atraviesa las memorias del adulto para ir a ese pequeño. Por lo tanto, acá sanamos todos. Tenemos la suerte de que este cuento, este texto, estas ilustraciones están dentro de la colección Libros que Sanan. Mejor dicho, imposible.
Bueno, empezamos a explicar, a contar y a desmenuzar lo que es el abuso. Porque en el cuento en ningún momento se habla ni de maltrato, ni de acoso, ni de violencia, aunque está bien clarito para la persona que sí lo atravesó, que sí lo vivió. Esto vale aclararlo. Para el niño, la persona que no sufrió ningún momento traumático de violencia, maltrato, abuso, ve un cuento, ve un lobo, ve un bosque. ¡Qué miedo! Mira, la nena tiene carita de miedo, pero no va a ver lo que una persona que atravesó el dolor sí. Esto vale aclararlo porque no es que estamos obsesionadas con vamos a encontrar abuso en todos. No, solamente vamos a detectar qué está sucediendo en la persona que está necesitando sacar esta vivencia a la luz. Bueno, para hacerlo bien teórico, bien cortito, nos basamos en la Real Academia Española. Abuso: engañar o perjudicar a alguien que por inexperiencia, afecto o descuido le ha dado crédito. Y acá vamos, está el ítem: abuso de poder, abuso de autoridad y abuso de lazo de sangre. Por esto, justamente, vamos viendo cómo los abusos están dentro de la familia. Generalmente, por favor, por lo general están dentro. Entonces, ¿por qué? Porque hay asimetría de edad, porque hay asimetría de poder, porque hay asimetría de conocimiento y porque si es la persona que me dice lo que tengo que hacer, debe ser así. Si es la persona que dice que me ama, y bueno, el amor será así, tendré que hacer esto. Dicho esto, vamos a también a desglosar, a dar pequeños, pequeños detalles de lo que son los abusos. El abuso físico, el más alevoso. Y al público en general les contamos con todo detalle qué es el golpe, el arañazo, la patada, el tirón de pelos, el moretón, es el daño, es el hacerlo para dañar. Porque hay gente que cuando lo decimos se descubre con que, me parecía que era brusco. Fíjense como que hay que decir todo porque uno justamente hace lo que está acostumbrado. Y claramente, el que es golpeado en algún momento también golpea. Entonces trata así y también abusa. Bueno, seguimos. El abuso psicológico, que acá sería emocional y mental. Es el socavar, es el menosprecio total, el no servís, no lo haces como tu hermana, sos un inútil, el sin mí no haces nada. ¿Y qué querés si sos mujer? Etcétera. También es el encierro, el cortar las redes sociales, no tener vida social, te quedás adentro porque yo te lo digo, porque esa persona no te conviene, no tengas amigos, te quedas conmigo. El abuso sexual. Ahora vamos al abuso sexual propiamente dicho, que no necesariamente tiene que ver con la sexualidad. Y acá sí nos fuimos ayornando en la sociedad porque se habla, y lo voy a leer, de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Se ejerce violencia sexual cuando un niño, una niña o un adolescente son utilizados para la estimulación sexual de un adulto, ya sea familiar, un conocido o desconocido, o para la gratificación de un observador. Abarca toda interacción sexual en donde el consentimiento no existe o no puede ser dado, más allá de si esa persona entiende la tonalidad sexual de la actividad, pero no lo rechaza, no importa. ¿Cuántas veces se dice, vos lo provocaste, vos te pusiste esa ropa, vos lo miraste, vos le diste cabida, vos dejaste que se acercara? Como si eso es una aceptación, como si fuera un sí, o como no hubo un no, aceptó. Todo esto abre los ojos a muchísima gente, que entonces hay que seguir detallando. La violencia sexual, ¿qué es? Justamente la mirada libidinosa que te desnuda sin tocarte, pero esa persona ya se sintió absolutamente desnuda. El abuso sexual es, vení, vení, vení a mirar una película erótica conmigo, sentate acá.
aunque no la toque, están viendo juntos, pensando que es una nena, un nene, un pequeño, un adolescente, un joven, cuando es demasiada información para esa cabecita. Cuando esa personita la hacen observar una actividad en vivo y en directo sexual, cuando la hacen desnudarse o cuando lo hacen mostrame tus genitales. Bueno, o algo tan inocente y tan aceptado en muchas casas, el besito en la boca del grande al niño. Yo te saludo porque te amo. ¡Mua! Y ni hablar ese beso por la mitad de cualquier persona, el amigo de la familia, el tío, el abuelo, el besito por la mitad cuando hay un cachete enorme para saludar. Bueno, esto es abuso. No se hace, no se toca. Bien, vamos uno más. Y este es el que genera más sorpresa. Hay otra forma de abuso, que es la negligencia y el abandono. ¡Wow! Bueno, y acá también vamos contando detalle por detalle. ¿Qué significa la negligencia? Es en esa casa donde hay recursos, donde hay recursos económicos, donde en la alacena hay comida, pero a ese pequeño no se le baja el arroz, no se lo hacen. Entonces el nene no come. Donde cuando hace frío y hay abrigo, al nene no se lo acercan. Donde no se le dan todas las necesidades de higiene, donde no se le da el buzo limpio, habiendo. Bueno, negligencia y abandono. ¿Cuántas veces estamos viendo pequeños, infancias, adolescentes que están abandonados por quienes dicen amarlos? Bueno, dicho esto, vamos a contar cómo hacemos en una dinámica común, en un taller, en un conversatorio, en una escuela, cómo hacemos en una capacitación para docentes. Vamos página por página, contándoles qué dice ese texto y toda la información que hay en esas imágenes que Caro lo hizo tan perfectamente perfecto. Vamos contándoles, por ejemplo, la importancia de una de las imágenes, no sé si la encontramos ahora, pero es cuando esa nena espera a que vuelvan los grandes del trabajo y que ella está esperando que alguien la mire. Justamente porque los adultos vuelven, pero están en su mundo. Y ella simplemente espera con su muñeco que alguien la mire. Exactamente. Fíjense cómo ella no puede contar. Necesita que el adulto la mire, la observe, le preste atención. De hecho, hasta el conejito está mostrando algo, si le prestaran atención. Bueno, hablando de eso, con docentes y familias en general, lo que hacemos es mostrarles, y entre todas, Caro, Maje, les contamos entre todos, así no monopolizo la palabra, las maneras de ver los rastros de un abuso. Como en la imagen en el texto está perfecto, cuando muestran ese conejito todo desmenuzado y con sangre salpicada, bueno, lo vemos en los niños. Y sobre todo los docentes son quienes pueden llegar a detectar más rápidamente lo que está sucediendo por los cambios de humor, el llanto imprevisto, la ira, el bajo rendimiento escolar de golpe, los cambios corporales, los cambios en los hábitos alimenticios, o no comer absolutamente nada para desaparecer, o subir kilos, 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 kilos. Nosotros diríamos para protección. El terror a que lo dejen solo, el, el asco a saludar a determinada persona, pero si eras re cariñoso, ¿por qué ahora no querés saludar a...? Pero si eras un amor, educada, ¿qué te pasa que ahora no querés acercarte? Bueno, em, las pesadillas, el insomnio, el tener mucho sueño, pero en horarios diurnos, quiere decir que de noche no se descansa, porque hay que estar alerta. ¿Qué otro, chicas? A ver, ¿qué me falta? Eh, Los dibujos, dibujar directamente órganos sexuales, Claro. tener conductas regresivas, hacerse pis, hacerse caca, que no quiere decir que está pasando por un abuso, pero sí algo le está pasando a ese niño o esa niña, ¿no? Claramente.
La Sí, con hipersexualidad. conductas sexuales inapropiadas para su edad, ¿no? O sea, masturbarse como un Hipersexualización, adulto cuando sos un niño. hipersexualización, Sí, hipersexualización. No solo eso, Sí. también muchas veces eh, cuando hay algún rastro físico, no querer, digamos, usar en verano ropa, o, digamos, donde se sí. ve algún, digamos, no querer cambiarse delante de los maestros o de los padres, usar ropa que le tapa en pleno verano, bueno, cosas así un poco más sospechosas. Y no solo la autoestima baja, también a veces una hiperexigencia donde pone todo el esfuerzo en otra imagen, si tengo que ser el mejor en el curso, etcétera. Entonces es también algo a veces llamado, a Bueno, veces. Sí, la sí. pornografía, que ahora con los celulares está tan al alcance de la mano, la masturbación compulsiva, la hipersexualización, como dijeron, la ropa inadecuada a la edad, de repente un vocabulario inadecuado a la edad. El cambio se nota, el cambio se nota. Y lo que les decimos también a los docentes y al público en general es que para los que no tienen contacto con niños, es que también se pueden ver rastros en adultos que han sido abusados o que están siendo abusados, ¿no? Porque es lo que dijimos, no hay edad, no hay clase social, acá atraviesa, simplemente atraviesa. Entonces, ¿qué vemos? A un adulto desvitalizado, a un adulto que le falta voluntad, que no puede decidir o que se enferma constantemente, está vulnerable, que no tiene ganas de nada, que tiene problemas de pareja porque no sabe lo que es el amor, no sabe cómo contactarse, problemas sexuales porque no sabe lo que es una relación íntima normal, qué es lo normal si él vivió otra historia. Eh, el no poder tomar una responsabilidad en la familia, en el amor, porque si no lo cuidaron, ¿cómo va a cuidar? El no poder expandirse y conocer y aprender porque no tiene los recursos. Bueno, también. Y también contamos qué sucede cuando la varita mágica nos toca y nos lo dicen a nosotros, ya sea un niño o ya sea un adulto, un compañero. ¿Qué pasa? Tenemos 10 minutos. Sí, ya terminó. ¿Qué pasa cuando llega el momento y nos lo dicen a nosotros? Y los docentes entran en pánico porque saben que tienen todas las fichas. ¿Qué pasa cuando me toca a mí, que lo veo, que me lo dicen? Bueno, primero, por favor, en primer lugar es no estar solos, porque al que le toca esa noticia es mucha carga para uno. Entonces necesita trabajar en red. En la escuela está el protocolo, pero si se lo dicen a una tía y lo que sucedió sucede en la misma casa y ella conoce a esos familiares, bueno, lo mismo, nunca solos. Pero evitar las respuestas típicas, que ya las dijo Caru. Contame detalles, porque no puede ser. Pero si el tío o papá es un amor, pero si mamá no se dio cuenta, quiere decir que no pasó porque no te deja sola. Pero si quiere decir que estaba tomado, porque cuando está sobrio es una belleza de persona. Lo habrás buscado. O si no gritaste, quiere decir que te gustó. Bueno, respuestas, no sé cómo calificarlas, pero son respuestas típicas cuando nos toca a nosotros, pero por eso necesitamos trabajar con este texto, con estas imágenes, con este cuento, para trabajar nuestros propios abusos, nuestro bagaje, porque muy poco podremos contener, resolver y sobre todo acompañar si estamos en pleno tránsito de lo que nos sucedió, en el tenor que sea, de lo que haya sido. Bueno, por eso viene muy bien esto de primero trabajarlo nosotros para después poderlo tomar como herramienta. Eh, Se le dice, intentemos, o es lo que les acercamos, primero pero trabajar en red, contárselo a alguien y buscar la ayuda adecuada, desde el profesional legal, por supuesto. Pero además, esto, trabajar con alguien que te pueda entender a vos, que a vos te contaron esta situación, aunque no la viviste, te lo contaron. Listo, ya tenés que acompañar. Y también es duro acompañar, aunque no lo hayas vivido. ¿Qué se le dice?
vamos a buscar juntos una solución, vamos a hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder. Te creo y no hace falta que me cuentes detalles, porque si no es volver a contar, es como regocijarse en, a ver, contámelo de nuevo, y para evaluar a ver qué pasó de verdad. Si no te embarazaste, quiere decir que estás bien, o te gustó, o pasó una vez, listo, olvídate, pasó una sola vez. Bueno, estamos contando todo esto para ir haciendo nexo con gente profesional y con la gente de todo tipo de edad y de toda clase social que está atravesando hoy mismo. Sigue sucediendo. Corto acá, así hacen preguntas y contamos otro tipo de cositas, que hay tanto para decir. A ver, Sí, abrimos la ronda de preguntas. Si alguno quiere hacer alguna consulta o que amplíen alguna de las profesionales la exposición o algún tema de la exposición. Si alguno no tiene habilitado el micrófono y quiere hacerlo por el chat, no hay problema. Yo tengo abierto el chat. Porque digo, lo que tienen los cuentos es que abren puertas. No es lo mismo que te digan para una maestra hablar en la ESI sobre bueno, esto, digo, esto, las partes del cuerpo y yo, sino que a través de un cuento es muy disparador. Y si ese niño o esa niña están atravesando, va a proyectar seguro, ¿no? Y es muy común que en las escuelas, cuando después de leer el libro, haya niños que se animan a hablar. Por eso en muchas escuelas también hay bibliotecarias que piden que esté el equipo psicopedagógico acompañando, ¿no? Con este cuento. Recién justo vengo de una escuela ayer en provincia y la bibliotecaria me contaba que ella pedía que estuviera el equipo para sola en el bosque. Obviamente Sola en el bosque no es un libro que vas a regalar para un cumpleaños. No, es un libro que tiene que ver con una búsqueda y con un trabajo profundo, como pudieron ver, ya las imágenes, digamos, ya dicen mucho. Pero esto, lo mismo que la editorial, cuando nosotros le presentamos el libro a la editorial, se lo presentamos pensando que nos iba a decir que no, y sin embargo nos contestó apenas se lo mandamos y nos dijo, es duro, pero es un libro necesario, ¿no? Y a partir de este libro se abrió esta colección. Hay un libro que se llama Un papá intermitente, que habla de los papás abandónicos. El libro Acá estoy, que habla de la pérdida de un ser querido. ¿No? Libros, bueno, Palabra Semilla habla sobre el poder de las palabras, las miradas y los gestos, y lo trabaja mucho para trabajar el acoso escolar, la burla, la discriminación. O sea, son libros, que estás en una búsqueda, no son libros, ya te digo, para regalar a fin de año, no, son libros para trabajar. Pero es necesario porque estas cosas pasan y podemos hacer como si no, pero nos siguen pasando y seguimos reaccionando desde nuestras heridas. Entonces es importante, como decía Ivana también, que los adultos y las adultas antes de ofrecerle este libro a un niño, lo tengamos nosotros trabajado. Por eso también eso, a las maestras yo les digo, si vos sentís que no podés con este tema, no se lo leas. Y lo mismo que acá estoy. Si con el tema de la muerte sentís que no, no. O sea, hacelo cuando vos sientas que una podés. cosita. Otras maestras lo tratan por el tema de los miedos, entonces les hacen hablar a los niños de miedos. Y salen también cosas muy fuertes, miedos que no tienen nada que ver con abuso, pero son miedos profundos, ¿no? Y entonces también es material para esa maestra y para la familia de esa nena. El otro día en una escuela una nena, o sea, un miedo muy profundo era ella, la mamá la habían operado, había tardado mucho tiempo en recuperarse y había estado meses en el hospital y cuando volvió y la nena la veía dormir, le agarraba terror a que la mamá se muriera. Claro, Miedo claro. terrible para ella. Entonces digo, bueno, y eso es material a trabajar. Entonces salen un montón de cosas. Hay maestras que lo trabajan solo mostrando las imágenes y les dice de qué les parece que habla este cuento, y ahí también proyectan un montón de cosas. Pero lo que decía Caro, la realidad es que los niños y niñas que no pasaron por esa situación, como por ejemplo Tobías, mi hijo, que gracias a Dios no pasó por esa situación, y con una madre que fue abusada, pobre pibe, quemándole la cabeza siempre desde chiquito, Toto, la cola no, que no es un juego, que si te dicen tal cosa, tal otra. Cuando yo se lo leí, él se quedó
con el lobo animal. Vieron que a veces es un lobo animal y a veces tiene rasgos humanos ese lobo. Y al final dice, en mi casa vivía un lobo humano, hasta que me animé a contarlo y ya no está, pero él se quedó con el lobo animal. Y le digo, ¿qué entendiste? Me dice que si hay algo que me da miedo o si alguien me da miedo, se lo cuenta a alguien en quien confío. Ya está. Claro. Eso es, ¿no? Una cosita. El libro, todos los libros de Maje, de Caru, tienen guía de actividades. Y una de las actividades es justamente discriminar, discernir el tema de los secretos. Y por eso, y hasta podemos contar esto de la canción, que es un emblema de Anticultura. Claro, a mí por eso medio como me emocioné, porque yo tengo una nietita que va a cumplir el mes que viene 2 años, y por más que nosotros no hayamos pasado 51 años de profesión, análisis personal, no pasamos por esas situaciones, yo doy clase de ese tema, pero cuando me encontré con la canción hace poco, y la escuché, después me acordé, ¡ay, las chicas estas! Tengo que nombrar esa canción. Y me dio como una cosa, porque de solo pensar, vea, ya está. Eso me dio como una cosa. ¿Eh? Una de las Sí, sí. actividades es justamente hablar de los secretos. ¿Qué secretos sí? Por Claro. ejemplo, hacer las compras sin que la cumpleañera sepa para darle una sorpresa, y qué otros secretos no se deben guardar, porque hacen Claro. daño, porque están mal. Bueno, Claro, sí, sí. no se pudo mechar en el texto, en el cuento, pero está en la guía. Como Claro. también otro punto que para nosotros es básico, pero hay que explicitarlo, los nombres de las partes íntimas. Hay que decirlo Claro. tal cual, tal cual. Si hay preguntas y reflexiones, listo, a ver. Ustedes saben, chicas, que a mí, yo las primeras veces, los primeros días, primeros meses, mi nietita vive en Buenos Aires, yo en Córdoba, yo la acompañé un par de veces, los acompañé a ellos a lo de la pediatra, y la pediatra ahí con meses, sin embargo, meses de la niña, cuando le iba a desvestir para ocultarle, le pedía permiso. Permiso, Margarita, vamos a desvestir, vamos a sacar el pañal. Y actualmente, la madre lo mismo, el padre lo mismo. Es decir, a mí me llamó la atención de la pediatra, por ejemplo, ¿no? Y una cosa también que yo quería resaltar, chicas, siempre teniendo en cuenta que es, primero, esto que decían ustedes, la naturalización, que ese es el punto. Qué horror la naturalización, porque esa es la gran muralla y ese es el gran enemigo, la naturalización de todo. Pero aparte, y la culturalización, digamos, de ese tema, ¿no? Pero aparte está también el concepto de backlash, que yo lo quería rescatar, el concepto de backlash en el sentido de después desmentir al niño o a la niña, burlarse de ellos, no es cierto, porque y desestimar el relato, ¿no? Es decir, el otro gran enemigo con argumentos, con lo que fuere, leyes, si está en la justicia, si no está en la justicia, si, todo lo que sea desestimarlo, en el sentido que conlleva, además suma a todo lo que es, por decir así, el desbarrancamiento, lo arrasador, lo desubjetivante de un abuso, ¿no? De cualquier tipo de abuso. El maltrato hasta físico también, como decían ustedes. Yo me acordé de una paciente que yo tenía, aún la tengo, jardín de infantes, dueña de un jardín de infantes muy importante en un barrio muy top de Córdoba. Tenía que mandarles notas a los padres: lávenle los pies a los niños, córtenle las uñas, mándenme el tupper limpio, sin restos de comida. Y entonces siempre estaba, la culpa es del empleado, la culpa es del empleado. Una cosa, pero era llamativa, decía, yo no puedo creer, decía la misma chica, no lo puedo creer en este barrio con este nivel de que, bueno, chicas, así que es más que real todo esto, y es la naturalización. Y como mencionaban ellas, necesario, ¿no? Necesario.
Bueno, vamos cerrando la exposición. Acá Solange Calfayán, que es nuestra representante en Uruguay, menciona excelente exposición. Y bueno, creo que todos nos quedamos, como siempre, con ganas de más de estos conversatorios, del abordaje de estas otras temáticas que también ustedes trabajan. Así que bueno, Caru, Magela, Ivana, muchas gracias por la exposición. Excelente exposición. Todos nos quedamos con ganas de más, así que seguramente vamos a continuar en contacto. Acá Eliana Aguirre dice muy claro lo que dicen. Muchas gracias, así que bueno, estamos todos agradecidos y nos encontramos entonces en el próximo conversatorio y damos por finalizado este conversatorio con ganas de continuar las temáticas que abordan. Muchas gracias. Acá también, bueno, saludos desde Puerto Madryn. Cada uno está repartido entre diferentes partes del país, y también seguramente algunos de otros países. Así que bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches y Muchas gracias a la gracias. asociación Gracias por el espacio. Gracias. Gracias No, a por favor. todos, gracias a todos, Adiós, excelente, buenas excelente noches. todo.